A ver. Ay, ya me equivoqué. Muy bien. Se ve bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfectamente, perfecto. Bueno. Vamos a empezar hoy con los principios de la conducción. No los principios doctrinarios, sino los principios de la conducción. Y Perón no empieza por economía de fuerza. Creo que empieza él con la información, el secreto de la información. Pero voy a compartir con ustedes economía de fuerzas, porque para Perón es el principio fundamental, como vamos a ver enseguida. Y el análisis de este principio, él le dedicó una clase completa por la importancia que él le atribuye a este principio de la economía de fuerzas. Y lo que vamos a ver ahora, de inicio, diríamos, es como una síntesis que hizo él antes de empezar el capítulo séptimo, o sea, en las ediciones y en todas las ediciones que en general siguieron el orden establecido en la primera edición de conducción política, que fue a través de la revista Mundo Peronista. Y la edición, por ejemplo, de 1974, que yo traté de tomar como modelo, como guía, era el capítulo sexto. Eh, y una vez más, Perón cambia de tema en la mitad de un capítulo. Por eso yo, el sexto, o sea, en la mitad del capítulo sexto, Perón corta el tema sobre el que está hablando y empieza a hablar sobre la economía de fuerza. Y lo dice expresamente. Y lo que vamos a ver ahora es una síntesis que hizo él antes de empezar eh, la, la clase propiamente dicha dedicada a la economía de fuerza. Hablando de la definición, lo primero que hace es nos da una definición y nos pone un ejemplo. Y nos habla de la economía de fuerzas en la acción política. La economía de fuerzas en la acción política. Preparando el tema para la próxima clase, confirmando lo que yo les decía, antes de empezar, al terminar la clase, les voy a dar solamente un ejemplo para que despierte un poco la inquietud alrededor de este asunto de la economía de fuerzas. La economía de fuerzas presupone en la conducción el empleo de todas las fuerzas que un conductor dispone en el estado, en el momento y en el lugar en que él dispone de esas fuerzas. Tengamos en cuenta que cuando Perón habla de fuerzas, se refiere a la cantidad de personas, de seres humanos con los que cuenta una organización, un ejército, una empresa,
cualquier organización las fuerzas humanas con las que cuenta para la realización de sus objetivos. O sea, cuando él habla de la economía de fuerza, presupone en la conducción el empleo de todas las fuerzas, de todas las personas que un conductor dispone en el estado, en el momento y en el lugar en el que él dispone de esa fuerza. Emplear bien esas fuerzas es lo más difícil que hay. Es indudable que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una acción, diremos, ofensiva contra un adversario político, se divide la lucha en 20 escenarios distintos, de los cuales uno es el decisivo y los demás son secundarios. Donde hay que vencer e imponerse es ahí donde está el objetivo principal, atendiendo a los objetivos secundarios con medios solamente secundarios, sirviendo a la unidad de acción. Conviene recordar, hablando de los principios de la conducción, que estos principios, como todos los principios, son líneas generales de acción que nos orientan en la actividad que deberíamos tener. Y acá estamos hablando de los principios de la conducción. O sea, ¿qué es lo que deberíamos saber? Yo les decía en el encuentro anterior, lo que deberíamos ser para hacer. Digo, lo que deberíamos saber, perdón, lo que deberíamos saber para ser nosotros buenos conductores. Y van a ver ustedes la cantidad inconmensurable de ideas, de sugerencias, de principios, llamémosle así, que Perón nos deja a partir de que lo comparto con ustedes del texto original por parecer, por indicación de Perón, diríamos, en el sentido de que para él es el principio fundamental. Y desde ya tengo que reconocer que en el fondo de este principio hay un estudio profundo, un análisis profundo del comportamiento humano y seguramente este principio es el resultado de la experiencia humana, como todos los principios que han resultado eficaces en la acción. Y seguramente Perón esto lo estudió como militar. O sea, cuando dice acá el empleo de todas las fuerzas que un conductor, llamémosle conductor político, conductor militar, conductor religioso, o sea, porque para Perón todas las conducciones son igual, en el estado, en el momento y en el lugar en que él dispone de esa fuerza. Y nos va a seguir explicando de qué se trata esto. Objetivo, lugar y tiempo. Las tres cosas que la economía de fuerzas tiene en cuenta fundamentalmente. Y él lo explica clarito. Ahora bien, cuando uno ha elegido ese objetivo, estamos hablando de un objetivo militar, de un objetivo político, el objetivo político nuestro como peronista debería ser trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo a través de la nación, no a través de, perdón, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política,
armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Cuando uno ha elegido ese objetivo, no es suficiente con que exista el objetivo. Existe una acción de tiempo, hay que dominar allí en el momento que es oportuno. No se puede dominar siempre. Hay que dominarlo en el lugar, es decir, que hay que vencer en el lugar, en el momento, al objetivo importante. Yo creo que esta es la síntesis que él hace de la economía de fuerza. O sea, tenemos que poner la cantidad de compañeros o compañeras en el lugar, en el momento y para lograr el objetivo importante. Y hacer coincidir esas tres cosas es lo más difícil de la conducción. Y antes de empezar directamente con la clase referida a la economía de fuerza, él nos pone este ejemplo. Dice, le voy a contar un caso que ocurrió en Trabajo y Previsión, siendo yo secretario desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nosotros estábamos enfrentando desde allí toda la lucha política que mantenía el gobierno de la revolución en ese momento. Claro, porque los demás, como dijo Evita más de una vez, estaban en otra. Querían hacer una revolución como fueron tantos, cambiando la figurita, llamémosle así, sin cambiar el destino del pueblo, ¿no? Dice, yo estaba en contra del gobierno de la revolución porque no dejaba error por hacer según mi criterio. Ellos creían que el que cometía errores era yo. Estábamos en marcha y hasta el momento de la decisión no íbamos a saber si el equivocado era yo o eran ellos. En ese momento, nosotros estábamos plantados en contra del gobierno y tenía que enfrentar a todo el gabinete cuando se reunía. Los contra nos habían ganado en la calle y desde hacía 6 meses escandalizaba todos los días. Como creo yo que estamos haciendo ahora, ¿no? Escandalizaba todos los días. En esa reunión de gabinete en una reunión de gabinete muy agitada, donde discutimos muchos, el gobierno me dijo, pero si usted tiene tanta fuerza, ¿por qué no gana la calle, se impone y nos asegura la tranquilidad? Yo le contesté, no, yo no voy a ganar ahora la calle porque ello no interesa en este momento. Voy a ganar la calle en el momento y en el lugar que sea necesario. Estamos hablando antes del 17 de octubre. Yo creo que él ganó definitivamente el 17 de octubre, desde ya. El dominio de la calle no se puede mantener en forma permanente, porque habría que tener a toda la gente todo el día en la calle. ¿Es posible realizar una cosa de esas? En otro lugar, no recuerdo dónde, hablando de esta economía de fuerzas, él realizaba, de hecho, 2 encuentros nacionales importantes, diríamos, en la Plaza de Mayo. El 1 de mayo y el 17 de octubre. Hablando de esto, me acuerdo ahora, ¿no? Me acuerdo ahora. Pero él sigue explicando. Entonces, yo me acuerdo que contesté a eso diciéndoles a los obreros
que eran nuestros hombres y mujeres, de casa al trabajo y de trabajo a casa. Famosa frase que quedó para la historia, ¿no? Los otros siguieron en las calles haciendo peleas, amando escándalos. Hasta que un día nosotros dijimos, ha llegado el momento, porque lo veíamos venir. Esto se estaba poniendo grave, ya mataban vigilantes y otras cosas más. Dijimos, a ganar ahora la calle y se acabó. Está contando él, ¿no? Efectivamente salimos a la calle y se acabó. Y no salieron más a la calle ni a la fuga, ni la fuga, ni los demás. Hablando de que la fuga en aquel momento estaba en contra de él, ¿no? O sea, toda la oligarquía, porque a la universidad en ese momento iba solamente la oligarquía, ¿no? Claro, ellos se habían gastado durante 6 meses y cuando estaban en su punto culmine, les dimos la gran paliza y se acabó el problema. Salimos a la calle y desde ese día ellos ni hicieron un acto más o no hicieron un acto más. Solo nosotros hicimos actos. ¿Qué habíamos hecho? Los habíamos derrotado en el momento oportuno. Y no en la plaza, no. No, no en la calle Florida, sino en Florida y Diagonal, allí donde ellos habían establecido su baluarte. Ahí se acabaron. O sea, en el momento, en el lugar, este, otro ejemplo que pone él hablando de esto es que no hay que regar con la regadera, sino hay que regar con un baldazo, que es mucho mejor regar con un baldazo para mojar, ¿no? Hablando de si la intención es realmente mojar, hay que mojar con un baldazo. Yo cito estos actos violentos de conducción porque son precisamente estos actos violentos la síntesis de los otros tranquilos, que culminan en un momento y en un lugar y evidencian claramente cuál es el principio de la economía de fuerzas en la conducción política. Y esto se aplica en todo momento de la conducción y en toda circunstancia de la acción política. Por eso él habla de la importancia de este principio y por eso lo comparto con ustedes como como primer principio, diría, por la importancia que él le atribuye. Por ahí no terminamos todo, porque estoy compartiendo con ustedes el original de conducción política para darle mayor importancia, diría, para no perder el meollo de lo que es este capítulo. El poder de discernir bien ese principio, estamos hablando de la economía de fuerza, y aplicarlo directamente, bien metódicamente, en cada una de las circunstancias, va acumulando para uno ventajas y ventajas en la conducción política. Ventajas y ventajas en la conducción política. Repito una vez más que lo que uno humildemente trata de compartir con ustedes es esto que yo creo que se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier básica, que seguramente si estuviéramos charlando o esto fuera presencial, llevaría a múltiples comentarios, a múltiples aplicaciones diarias en las cosas que hacemos, etcétera. Y si realmente hiciéramos esto, qué valiosos seríamos nosotros como militantes o dirigentes aprendiendo esto, que por otro lado yo creo que humildemente deberíamos, desde ya uno no es especialista en esto, pero deberíamos darle un nivel terciario y universitario, poniendo ejemplos,
ejercitándonos nosotros en cómo lo deberíamos hacer, etcétera, etcétera. Hablando de los pequeños y los grandes éxitos, porque cada uno de esos pequeños éxitos conforma también el gran éxito, otra forma de ganar, que es la única tarea que tiene el conductor. No me voy a cansar de repetirlo porque él lo dice permanentemente. Y por eso él nos da tantas orientaciones, tantas recomendaciones que seguramente él tuvo en cuenta y nos pide que lo tengamos en cuenta nosotros para llegar al éxito, para llevar a nuestro pueblo a la felicidad y a la grandeza de la nación, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? El gran éxito se obtiene en un momento decisivo y con un golpe decisivo, como en todas las cosas, ¿no? Hasta en el boxeo. Y también al acumular pequeños éxitos, porque muchos pequeños éxitos también forman un gran éxito. Qué sé yo, por ahí se me ocurrió el tema del boxeo, el knockout, ¿no? Pero hablando del momento decisivo o del golpe decisivo, se me ocurrió. Pero también hay peleas. Yo en una época me gustaba mucho ver a Nicolino Loche, que con pequeños éxitos, iba ganando, y lo mismo, hablando también de boxeo, cómo era, ya me voy a acordar. Yo iba viendo, con pequeños éxitos, se obtenía el éxito final. Monzón, iba ganando despacito, uno se daba cuenta cómo con distintos golpes iba minando al adversario, ¿no? Es decir, que en la acción de guerrillas hay que vencer con todas las guerrillas. Ven que Perón toma esto del ámbito militar. Y en la batalla decisiva hay que vencer con la masa, o sea, con el conjunto, con todo lo que se tiene. Cualquiera de las dos cosas da el éxito, da la victoria. Y el conductor no persigue más que una sola cosa: la victoria. Por eso yo lo repito permanentemente. ¿Y por qué el único objetivo del que dirige es la victoria? Porque de sus decisiones depende la vida, el éxito, la felicidad de los demás. Para eso, y por eso Perón nos da tantas recomendaciones que deberíamos tener si nos queremos preparar para contribuir humildemente a la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la nación. No es de cualquier manera. Miren ustedes lo que nos está tocando, eligiendo a gente que no tiene preparación. Miren a dónde nos está llevando. Por eso Perón nos decía que el conductor no persigue más que una sola cosa: la victoria. Y por eso creo yo que él nos recomienda estos principios, que no son, insisto una vez más, para que no nos confundamos, no son los principios doctrinarios. Los principios doctrinarios están en la doctrina peronista. Estos son los principios de la conducción para dirigir bien las cosas. Y como ven, acá sí termina Perón el capítulo 6 y empieza así ahora lo que él decidió como clase referida a, a la economía de fuerza.
y empieza de la siguiente manera. En la clase anterior había dejado para tratar hoy lo que se refiere a uno de los grandes principios de la conducción. Quizá, miren ustedes, quizá el más fundamental de todos, el de la economía de fuerzas. Lo dice él, ¿no? Por eso lo comparto en primera instancia. En la conducción, que indudablemente involucra siempre fuerzas políticas, cuando Perón, repito, cuando Perón habla de fuerzas, habla de personas, pero expresada en fuerzas políticas. La economía de fuerza es un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento. Otro concepto que no había puesto hasta ahora, el poder. Porque se gana con poder. Repito, la economía de fuerzas es un sistema. Es un sistema. Por eso yo decía la importancia de estudiar estas cosas, reconociendo que uno no es especialista en esto, pero compartiendo con ustedes, creo que yo la primera vez en mi vida que comparto estos conceptos con los compañeros, y seguramente ustedes es la primera vez también que lo escuchan de algún compañero. Yo no lo escuché nunca de nadie en toda mi 82 pirulos. La economía de fuerza es un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento. Yo creo que esta es la importancia central que Perón le atribuye a este principio. La lucha política presupone una acción permanente en numerosos lugares y de regular intensidad, vale decir, una lucha distribuida en el espacio en que se actúa y en el tiempo. Las dos cosas. Espacio y tiempo. Y después va a decir también lo importante, hacer coincidir el espacio, el tiempo y la importancia. Tiempo y espacio, dos factores de toda acción de lucha. Y recordemos también lo que decía, hablando de la lucha, lo que decía en otro lugar, que toda acción política es la lucha de dos fuerzas, de dos ideales, diríamos, que hoy en la política argentina se ve con absoluta claridad, ¿no? Lo que deberíamos representar nosotros, teniendo al hombre, a la mujer, al ser humano como única y principal preocupación, y lo que los cipayos y vendepatria que tenemos en el gobierno hoy eh, tienen como única y exclusiva preocupación el dinero, los negocios, y para lograr eso no tienen más remedio como pasó durante toda la historia, de aliarse a los enemigos de la patria. La lucha política presupone una acción permanente en numerosos lugares y de regular intensidad, vale decir, una lucha distribuida en el espacio en que se actúa y en el tiempo. El principio de la economía de fuerzas establece como condición fundamental que para vencer en la lucha política, que es necesario ser más fuerte en la acción en un momento y en un lugar, que es donde se produce la decisión. Observen ustedes que esto es toda una técnica que no obedece solamente a la lucha, es un principio casi universal y permanente en la vida.
que como casi todo lo que nos enseña Perón, no, como nos lo enseña para la acción, no, lo que enseña Perón en todo lo que ha enseñado él, nunca fue para teorizar, sino para realizar. Esto también nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Se cumple ese principio de la economía de fuerza cuando decimos que hay que aprender una sola cosa a la vez o que no hay que buscar cosas que respondan a dos objetivos, sino a uno solo. Otra enseñanza fundamental. No se puede ir al mismo tiempo a La Plata y a Misiones. Hay que tener un solo objetivo. No se pueden plantear dos objetivos a la vez. No se puede tener dos batallas al mismo tiempo. Que, como dice Perón en otro lado, si uno no lo aprende de esta manera, diríamos, alguien no te enseña esto, que la historia ha enseñado, cuando lo querés aprender con la propia experiencia se te va la vida. Este principio que trata de unificar el esfuerzo, importantísimo, establece que dentro de la lucha hay toda una técnica en acción. Y es la misma técnica que existe en la vida para todas las cosas. Mire qué importante esto si lo hubiéramos aprendido. Decimos del sofá cama, él pone siempre este ejemplo, que no sirve para sentarse y que se duerme mal en él. Eso está también dentro del principio que nosotros llamamos de la economía de fuerza, para darle un nombre con el que queremos significar que en ese inmenso campo en que se desarrolla la lucha política hay un principio que es más importante que los demás. Más importante que los demás. Por eso lo compartimos en primera instancia. Yo no quiero hacer una exposición académica, sino una explicación dirigida al entendimiento. Por eso hay que estudiar esto, compañero. Perón lo dice acá, esto está dirigido al entendimiento, hay que entenderlo. Y más adelante lo va a decir también claramente, porque todo esto es teórico. Hay que tenerlo en la mente. Y como dice también en otro lado, esto lo tenemos que tener tan internalizado, tan bien aprendido, tan hecho carne esto, que solamente nos sirve si en el momento oportuno sabemos, conocemos al principio y lo podemos aplicar, si no, no sirve para nada. Por eso es la importancia de estudiar estas cosas. Yo no quiero hacer una exposición académica, sino una explicación dirigida al entendimiento. No me importa cuando hablo cómo lo hago, sino utilizar la forma que lleve a la comprensión. Decía que la lucha política se desarrolla en un inmenso campo que comprende el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo. En el espacio hay lugares donde predomina la importancia de una decisión favorable. Y en el tiempo existen momentos en que es necesario ganar una cosa. Hay en lo referente al espacio lugares principales y lugares secundarios de la lucha. Y en el tiempo hay momentos secundarios y momentos principales o fundamentales en la lucha. El principio de la economía de fuerza consiste en ser más fuerte, para decir, en dominar la situación política en un lugar y en un momento.
en un lugar donde sea más decisiva y más principal. Acá está definido prácticamente y condensado el principio de economía de fuerza. El principio de la economía de fuerza consiste en ser más fuerte, vale decir, en dominar la situación política en un lugar y en un momento. En un lugar donde sea más decisiva y más principal. O sea, dándole importancia al tema principal y dejando, como nos va a decir enseguida, los secundarios con fuerzas secundarias. Hay algunos que se gastan en un momento que no tiene ninguna importancia para ellos, como nos pasa políticamente ahora, que hacemos un sindicato hace una manifestación, después una organización hace otra, al otro día los compañeros que han sufrido un problema también salen a la calle. Qué, qué aplicable que es este principio en lo que venimos haciendo como movimiento nacional desde hace muchísimos años, muchísimos años. Hay algunos que se gastan en un momento que no tiene ninguna importancia para ellos. Otros se dedican a un lugar que es secundario y que olvidan otro que es principal. Ese es el principio de la economía de fuerza. En consecuencia, como arremeten en ese lugar y fracasan en el otro, pierden. Ese es el principio de la economía de fuerza, vale decir, es un sistema o un método de acción que permite vencer en el lugar decisivo y en el momento decisivo y oportuno. Es indudable que este principio de la economía de fuerza es en todos los aspectos de la vida y especialmente en la lucha un principio inmutable de la conducción. Es permanente, nos dicen. Deberíamos tenerlo en cuenta siempre. Su valor es en todos los casos positivos. Es decir, es el único gran principio de la conducción que no puede violarse en ninguno de los casos, porque establece el sistema medular de todos los grandes principios de la conducción. La importancia que le atribuye Perón, ¿no? De él, del principio de economía de fuerza, nacen todos los principios de la conducción. Por eso traté de compartirlo en primera instancia. Y casi todos los demás principios de la conducción le sirven a él de una manera directa o de una manera indirecta. De modo que pueden violarse algunas veces otros principios de la conducción, pero este no puede ser violado sin atenerse a las consecuencias de su violación. O sea, que debería ser en la acción política el principio más analizado y debería ser también desde ya el más estudiado, ¿no? Y acá él nos pone ejemplo, pero ahí no terminamos todo, ¿no? No me interesa a mí terminar todo. Yo creo que la idea que yo quería compartir con ustedes sobre este principio, porque realmente para saberlo bien, para comprenderlo bien, después cada uno deberíamos hacer un análisis propio como Perón nos pide en todas las cosas. Uno lo que pretende desde acá simplemente es la información. La formación es personal y grupal en cada uno de los ámbitos de militancia. Y si no se hacen, no va a haber formación. Nadie se va a acordar, ni mañana ni pasado,
de ninguno de estos conceptos, ni yo ni ustedes, desde ya. Por eso insisto tanto, siguiendo a Perón, que no sirven los cursos sueltos, mejor dicho. Son mejor que nada. Todo sirve. Sí, sí, es mejor que nada. Exacto. Es mejor que nada. La, cul- Pero, pero, lo que Perón quería era un plan de formación. Y como todo plan de formación, como toda formación, mejor dicho, lo que quería Perón era formación. Y la formación escuela. es, es distinta a la información. La información es el principio para la formación. Yo lo que estoy haciendo es informar, compartiendo con ustedes humildemente estos conceptos de Perón. Pero para formarse Oh, uno y poder, hola, si hay algún compañero que quiere aportar algo, como siempre, alguna idea, algún comentario, me para y adelante. Yo no, este, realmente estamos en un principio sí, me paran y adelante. hola a todos. Hola, Sí, Antonio. ¿quién, quién, Yo quién quería habla? aportar algo, ya que está por el otro lado, me quedé con ¿Quién Guadalupe. ¿Cómo le va? Hola lo a que, todos. lo que sí me parece que se identifique cada uno y de dónde es, como para saber con quién estamos charlando. Ah, Guadalupe de acá de Avellaneda. Ah, muy No sé si bien. me escuchan todos. ¿Qué tal? Sí, sí, cómo El otro no. día me quedé con cosas pendientes, digo, bueno, y ahora ya que está, hablamos porque después ya pasa lo último, hablamos dos, tres cositas y nos vamos. Y es verdad lo que decías, mismo lo que decía Perón, que se abran las escuelas peronistas, la capacitación tiene que estar, porque es importante llevar este hombre era brillante, Evita era brillante, y estaban capacitados, más allá que eran gente superior, que no hay otros como ellos. Está bárbaro eso, la idea de decir de una escuela, porque todos tienen que estar capacitados. Es más, como usted lo dijo, se debería estudiar en las facultades. Yo incluso, cuando estuve estudiando afuera, tuve la posibilidad de hacer dos posgrados en políticas públicas. Y la gente en Francia, ¿no? Y ellos estaban maravillados. Yo hablé muchas de las cosas de lo que hago más allá acá en política de hace muchos años en la municipalidad de Avellaneda, pero estaban interesados en la obra maravillosa que era el peronismo de Vita y Perón. Y nosotros que somos acá argentinos, que lo tuvimos, que mismo mi abuela participaron en cosas y muchos de los que conocemos y que tenemos esto, que lo llevamos en la sangre, no hablamos de eso y no los estudiamos y es como va a quedar en el olvido, porque no puede ser como el curso que usted está dando. Es fabuloso, es muy rico en todo y no se da en ningún lado. Y además, también la gente que trabaja de esto en política no lo dan, no hay capacitaciones. Entonces, eso es lo triste, que se va perdiendo, que se hablan dos, tres frases que decía Perón, dos, tres cosas que hizo Evita, pero decimos, ninguno hace la obra de ellos, ninguno, todos llegan por amiguismo, no buscan cuadros políticos. Lo primero que hacen, lo que dijo Perón, no lo hacen, porque tienen que ser gente capacitada, no es gente capacitada. Y después, como lo que hablamos, el estilo de conductor. Y el estilo de conductor tiene que tener valores morales. Eso es primordialmente. Y nadie habla. Acá son intereses personales. Chau, gracias. Y para hablar para la masa y generar propuestas importantes que sea para el pueblo realmente como los derechos que hizo del trabajador, un montón de cosas. Entonces, nos está faltando eso. Hoy, por ejemplo, mi hijo en el colegio, gracias a Dios, tienen que muestran cómo se hace una elección. Se presentó como candidato y gracias a Dios hoy ganó. Pero fue toda una semana de la familia apoyándolo, presentando las propuestas, hubo tres listas. Muestran cómo es un sistema electoral, que el candidato muestre. Esto se debería hacer como un proyecto en el plan, porque ¿quién dirige a la nación?
los gobernantes, y eso vienen desde chico, uno los tiene que formar. Entonces yo creo que debe ser desde la escuela primaria, seguir en la secundaria Deberíamos, y capacitarse en la sí, universidad. Guadalupe, sí, deberíamos. Son cosas Pero lógicas. la razón fundamental, creo yo, la razón fundamental es el olvido del capítulo, yo lo repito siempre, del capítulo segundo de conducción política. Para hacer eso que decís vos, que deberíamos hacer los peronistas, hay que reemplazar a las opiniones personales, al egoísmo personal, a, Sí. al Y la grandeza sectarismo, de la patria. al sectarismo por una doctrina nacional, por una finalidad nacional. Porque de la otra manera, Sí, cada uno obvio. hace lo que se le canta, diríamos. Es como si en una organización o Totalmente. en un municipio o en cualquier organización de cualquier tipo, los integrantes no hagan no estén ahí para No sé. hacer la finalidad que tiene la organización, sino para hacer lo que se le canta. No es organización eso es un Totalmente. rejunte, como si fuera un partido de fútbol Sí, donde cada uno patea para el lado que quiere, en contra del propio arco, si le conviene sí, para el costado, etcétera, etcétera. Y esto totalmente. no tiene remedio si no hay unidad de concepción, si no hay ese olvido, no digo olvido de uno mismo, sino entender que uno está en una organización no para hacer lo que se le canta, y mucho menos para usar a los demás en beneficio propio, sino para estar al servicio de la finalidad de esa organización. Y eso creo yo que al no haber formación política como Perón pretendía, eh, a través de una escuela, una formación permanente, como es el plan de la Escuela Superior Peronista, cada uno hace lo que se le canta y el resultado es lo que vos, por lo menos esa es mi opinión. Mirá si hubiéramos Obvio. estudiado esto todos desde los 15 años y hubiéramos empezado a Exacto. entender y a practicar y a poner ejemplos y a Sí, realizarlos en la vida nuestra, de manera que, mira, la importancia que le atribuye Perón a este principio. ¿Eh? totalmente. Sí, totalmente. Bueno, Totalmente. vamos a seguir porque es mucho más, hay mucho más. Obvio. Y nos pone otro ejemplo. Sobreentendido lo anterior, es decir, caracterizando este gran principio, quiero dar dos o tres ejemplos que aclaran más toda la técnica de su aplicación. Supongamos que se trata de realizar la propaganda para el movimiento político. ¿Cómo aplicaremos nosotros el principio de la economía de fuerza en la propaganda? Cosa que tampoco hacemos. Observen ustedes, por ejemplo, el panorama actual de la República. Estamos hablando de 1951, lo dijo él esto. Nuestros adversarios, como lo hemos comprobado mediante el estudio que nosotros hacemos sobre esto, cuando hacen un acto político en Plaza Italia, que es uno de los sectores de la propaganda, llevan a la gente en automóviles, en numerosos automóviles, los custodian, establecen una cadena alrededor del grupo que está escuchando, etcétera. Los que van a esos actos son los mismos que van a Palermo, a Medrano, al puerto, a Avellaneda y a La Plata. Realizan los actos todos los días y a las distintas partes van los mismos. Poca gente los escucha desde ya. Eh, Eso sí que van por el chori y por la coca. sí. Ay, verdad. Poca gente los escucha, ahí se me fue todo. Se protegen de los que van a atacar. Se protegen de los que van a atacarlos, pero nadie los ataca. Si nosotros tuviéramos que luchar con un adversario y dispersar nuestras fuerzas poniéndolas
en todas partes igualmente, esperando que ellos realicen una acción, iríamos diluyendo o acidulando un medio en todo un amplio panorama. A ver qué nos dicen. Nosotros lo hacemos con otro sistema. Nosotros no realizamos actos, era un poco lo que yo quería decir antes, o dije antes. Nosotros no realizamos actos públicos. Cuando lo hacemos, ya tenemos las fechas determinadas. 1 de mayo y 17 de octubre. Y entonces les ponemos 1 millón de hombres y mujeres en la Plaza de Mayo. De la misma manera se procede en las demás cosas. Nosotros vamos llevando una acción orgánica, o sea, organizada, en la aplicación de este principio, como en todas las cosas, porque en la conducción política priva el principio de la economía de fuerza, pero en todas sus formas y en todos los casos. Se dice hay que ganar la calle, pero si nosotros empleáramos a nuestros partidarios en ganar la calle, tendríamos que tener a todos los peronistas durante toda la vida en la calle, porque en cualquier momento pueden aparecer nuestros adversarios copándonos la calle. No se puede proceder así. Qué hermosas enseñanzas, ¿no? Que si uno no las aprende de él, diríamos, adquirirlas durante la vida nos lleva a la vida, ¿no? La calle hay que tomarla de otra manera, hay que coparla donde interesa y cuando interesa. Si venceremos allí en ese momento, nos hemos ahorrado todo un inmenso desgaste de fuerza, de actividad y de tiempo. Qué hermoso ejemplo para lo que deberíamos hacer hoy, ¿no? En última instancia estamos haciendo lo que nos plantea el enemigo, nos divide y vencerás. En última instancia, lo que está propugnando Perón acá es la unidad, ¿no? Siempre la unidad, siempre. La unidad como finalidad primera en todos los órdenes. Seguros de la victoria, en lo único que no hay que equivocarse es en el golpe. Hay que darlo en el momento oportuno y en el lugar oportuno para que rinda sus efectos. Yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores dentro del principio de la economía de fuerza, no hay que pegar todos los días. Hay que pegar cuándo duele y dónde duele. Es lógico, es el principio de la economía de fuerza en la lucha. ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Es grande, tío. Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe entonces. Mi señora dice, leña, leña, me está diciendo de atrás. Y yo le digo siempre, revolución en paz. Pero cuando duele y dónde duele. Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe entonces. Pero cuando duele y dónde duele. Es una cuestión de tiempo y de lugar. Y otra cosa que yo no había escuchado nunca, hasta que me puse a analizar conducción política, es esto que vamos a ver ahora. La economía de fuerzas en la acción política, los 4 puntos. Desarrollo de la acción conjunta. La economía de fuerzas en la acción política. Esto tiene una importancia extraordinaria hablando siempre de la economía de fuerza. Yo he puesto el caso de la propaganda como podría haber puesto el caso de la acción política misma. Para esto se hacen planes y en los mismos se establece perfectamente
como para todo Perón y su plan, ¿eh? ¿Cómo ha de llevarse a cabo la acción conjunta? La acción conjunta, la unidad, empezando por la propaganda, por la difusión, que deberíamos hacer, por la contrapropaganda, por las noticias, por la acción directa de la política y por la incidencia de la acción del gobierno en la política. Mire cuántas cosas él tenía en cuenta. Hay que hacer un plan que asegure dónde duele y cuándo duele, para proceder entonces y no en cualquier momento. Si resolvemos emprender una acción ofensiva contra nuestros adversarios políticos y para ellos nos dividimos, compañeros y compañeras, dispersándonos por toda la República, vamos a ser débiles en todas partes, como nos pasa hoy. Débiles en todas partes. Debemos analizar el panorama y decir, ¿para qué vamos a pegar en Tucumán? Si allí una vez divididos los peronistas, ganamos la mayoría y la minoría. ¿Para qué vamos a realizar ofensivas en La Rioja o en Catamarca? Pero hay otros puntos que son neurálgicos. Hay otros puntos que son neurálgicos. Vamos a ver cuáles son. Nosotros debemos determinar los lugares decisivos, pero nos queda por establecer una segunda condición que es el tiempo. Entonces sabemos que vamos a concentrar nuestros esfuerzos en esos lugares, pero nos falta determinar cuándo y con qué medios vamos a actuar. Entonces, esa es una acción discriminatoria que va determinando los centros de acción y los momentos de acción. Es lo que permite establecer dentro del gran panorama político y en todas las actividades políticas lo que se refiere a tiempo y lo que se refiere al lugar. Ahí se determina cuáles son las acciones principales en la política y cuáles son las secundarias. Miren qué importante que es esto. Y ahora viene lo que yo les decía antes hablando de los principios, que yo no, la verdad no lo sé explicar. Lo voy a compartir con ustedes. Entonces nosotros le dedicamos el esfuerzo secundario a todas las provincias y a las más difíciles que representan el objetivo principal le dedicamos los medios principales. Eso es todo lo que presupone la aplicación del principio de la economía de fuerza en la conducción política. Ahora, señores, de este gran principio podemos llegar ya a la determinación del cuarto punto. Yo nunca entendí si acá Perón se refiere a que lo que vamos a ver ahora es un cuarto punto que tiene tres anteriores, o lo que nos está diciendo que ahora va a exponer los cuatro puntos, que son: el primero es su enunciación, su comprensión y su compenetración, hablando, creo yo, del principio de economía de fuerza y de establecer lo que decíamos antes, el lugar, el tiempo y la importancia. O sea, de hacer las cosas en el lugar adecuado, en el momento adecuado y yendo al tema importante. Hablando de estos cuatro principios, el primero es su enunciación, su comprensión y su compenetración. El segundo, determinar las bases, o sea, tiempo y lugar. El tercer punto sería la determinación de los objetivos y de las acciones. ¿Cuáles son principales y cuáles son secundarias? Vendría después el cuarto punto, que es el método para la aplicación de este gran principio. Creo yo que acá se refiere
a lo que deberíamos hacer para aplicar en un determinado, ante una determinada acción política, el principio de la economía de fuerza. Primero, su enunciación, su comprensión y su compenetración. Segundo, determinar las bases, o sea, el tiempo y el lugar. ¿Dónde, cuándo lo vamos a hacer y en dónde? El tercer punto sería la determinación de los objetivos. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Y qué acciones vamos a realizar? ¿Cuáles serían las acciones principales y cuáles serían las secundarias? Y por último, ¿con qué método vamos a aplicar este gran principio? Perdón, Antonio, Sí, dale. un bocadillo. Acá creo que más adelante. Explica quién sos y de dónde. Marcelo, acá de Boulogne. Bueno, sí, acá creo que después más adelante habla un poco de esto, se refiere a lo que es táctica y estrategia. La diferencia entre táctica y estrategia. puede ser. Yo estuve analizando el otro día un poco porque a veces se confunde un poco y en la misma explicación Perón dice que a veces una cosa es lo contrario y la otra al revés. Porque la táctica vendría a ser la planificación general y la estrategia, un poco lo que dice de acá, que es la forma de llevar a cabo la acción. Es un poco complejo, para los militares por ahí es más fácil de entender esto. La táctica es decir, cómo vamos a tomar la colina o qué colina conviene tomar. Y la estrategia es de qué forma vamos a hacer, si con tanques, si corriendo, si con aviones. Esa es la diferencia entre táctica y estrategia. Y ahí un poco, sin mencionarlo, creo que lo menciona después más adelante. Eso, que también hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos las movilizaciones y cuando hacemos las planificaciones políticas, que a veces confundimos lo que es la parte secundaria con la parte primaria, porque no tenemos bien en claro cuál es el objetivo. Sí. Eso quería aportar nada más. Sí. Gracias. No, yo creo que cuando Perón habla de estrategia como sustantivo, yo creo que se refiere a las condiciones que se deben establecer en general para la acción particular. Pero cuando se refiere, cuando es adjetivo, por ejemplo, una acción estratégica, se refiere a una acción general y una acción táctica es una acción particular. Coincidiendo con lo que vos decías, Marcelo. Y hablando del método de la economía de fuerza, es la teoría de los centros de gravedad, nos explica Perón. La determinación de los objetivos principales y secundarios es lo que da el verdadero método de acción en la aplicación de los principios de la economía de fuerza. Vale decir que se ha realizado toda una teoría en esto que se denomina teoría del centro de gravedad. El centro de gravedad de la acción política es el lugar o el objetivo principal en el momento decisivo. La definición de centro de gravedad, ¿no? De la acción política. Es el lugar o el objetivo principal en el momento decisivo. Allí hay que concentrar la fuerza. Ahí hay que concentrar la fuerza. En la distribución de las fuerzas, de las personas, de los elementos humanos que tenemos a disposición, en la distribución de las fuerzas, de los medios, de las medidas y de las acciones, hay que hacer que toda la fuerza política se concentre en ese lugar y en ese momento, constituyendo allí el centro de gravedad de nuestra acción. Esto conforma una teoría del empleo de la fuerza. Evidentemente, esto Perón lo ha estudiado como militar, ¿no? Evidentemente. El empleo de la fuerza política no es que después se aplicó desde ya a la política. Y por eso él nos lo transmite con esta amplitud tan extraordinaria del mejor político de los nuestros. Yo decíamos el otro día, ¿no?
que tenemos en Perón el mejor de los nuestros en política nacional o en política en general, y tenemos en Francisco el mejor de los nuestros en lo religioso a nivel universal, ¿no? Qué suerte hemos tenido los argentinos y deberíamos aprovecharlo mejor, ¿no? El empleo de la fuerza política no es un empleo mecánico, sino un empleo inteligente. En otro lado dice, no se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Dicho de otra manera, el empleo de la fuerza política no es un empleo mecánico, sino un empleo inteligente. No es una asignación arbitraria y discrecional como se hacen ahora las cosas, sino una dosificación perfecta de las fuerzas. No hay que poner ni un gramo de fuerza más donde no es necesaria para poder concentrar todo el peso de la acción en un momento y en un lugar. A ese lugar y a ese momento lo llamaremos en este método aplicar el centro de gravedad. El centro de gravedad. Es decir, que cuando se realiza la aplicación del principio de la economía de las fuerzas en la acción política es necesario establecer como teoría del centro de gravedad que para poder destinar a los lugares decisivos y en los momentos decisivos toda la fuerza de nuestra acción política, es preciso no perder ningún hombre ni mujer en lugares donde no es decisivo. Nunca se es suficientemente fuerte allí donde uno busca la decisión. Y es preferible ser batido políticamente en los lugares secundarios con tal que sepamos vencer en los lugares decisivos. Si aplicáramos todo esto. ¿Qué nos importa perder una elección en otras provincias si ganamos en la más poblada donde está el núcleo principal? Hablando de una elección política. Y vamos a terminar con esta importancia del centro de gravedad en el plan político. Seguramente Perón nos explica muchas cosas más, pero creo yo que por lo menos el objetivo mío era compartir con ustedes la importancia de este principio, los conceptos fundamentales que Perón nos dejó para que los estudiemos, para que los analicemos, para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que volvamos a la formación nacional, en el movimiento nacional, para que formemos escuela en cada uno de nuestros ámbitos. Si nos lo hace la conducción, nosotros ahora tenemos, en el plan de la Escuela Superior Peronista, tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Importancia de la teoría del centro de gravedad en el plan político. Porque esa acción generalmente también acompaña del otro lado un centro de gravedad en la importancia de los sectores que uno atiende. Esta teoría del centro de gravedad tiene una importancia muy grande en la elaboración de todo plan de acción. Y nosotros hemos dicho que si en la conducción política no se tiene un plan, si no se tiene un plan como ahora, no se hace nunca nada racional y bien hecho. Repito con Perón. Nosotros hemos dicho que si en la conducción política no se tiene un plan, que por supuesto debe existir y debe ser conocido por todos los integrantes de la organización, todos los integrantes del movimiento nacional peronista. Si en la conducción política no se tiene un plan, no se hace nunca nada racional
y bien hecho. Hablar de todas estas cuestiones, nosotros lo hacemos dándole solamente un carácter informativo, porque de esto podríamos hacer un desarrollo muy grande. Él dice que de cada una de estos principios puede haber una clase o un tratado, decía él. Contratar cada uno de los 4 puntos que yo solo he mencionado, podríamos ir al desarrollo de todo de todo un curso sobre el principio de la economía de fuerza. Miren ustedes, si le dedicáramos a esto, con ejemplos y aclaraciones de todo orden, que nos pusieran dentro de una técnica de acción. Pero desgraciadamente, por razones de tiempo, no lo podemos hacer, no lo hizo él en su momento y nosotros tampoco desde 1955 hasta la fecha. Quise compartir este principio que creo que quedó claro que para Perón era absolutamente fundamental, y es absolutamente fundamental que lo aprendamos nosotros, por lo menos para aplicarlo nosotros en los ámbitos grandes, chicos o medianos que tengamos nosotros, y que seguramente nos va a servir no solo en el ámbito político, sino en todos los ámbitos donde nos desarrollemos. Si quieren hacer algún comentario, alguna idea, alguna propuesta. Si no, seguimos con el próximo encuentro. Vamos a empezar con los principios que Perón, donde empieza él, que creo que es la información, el secreto de la información, etc. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, si Dios quiere. Perfecto, gracias Antonio. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Antonio. Chao, hasta el martes. Hasta el Chao, hasta el martes. martes.